Esto es una producción de Mindalia Televisión y Mindalia Radio, audiovisuales sin ánimo de lucro, de Mindalia.com, para aportar conocimiento y crear conciencia. Mindalia.com, la primera red social de ayuda altruista a través del pensamiento. Muchas gracias por compartir este fin de semana y acudir a esta convocatoria que hace la Casa de Pepe Bravo, como ha recordado Mariló, de la misma forma que lo hicimos el año pasado. Muchas de vuestras caras me suenan, ya no solamente del año pasado, sino de otros encuentros. Y algunas caras me suenan mucho. Esto no es una conferencia al uso, no es una charla de la que suelo dar. La primera singularidad es que durante el año 2015 no voy a compartir ningún taller, salvo este. Sencillamente, cuando elaboro de corazón lo que será la agenda para el año siguiente, lo suelo hacer en el mes de agosto. En el año 2015 sentí que los fines de semana dedicados plenamente me conllevan, por decirlo de alguna manera, no me quiero tampoco poner muy serio, pero vamos, por decirlo de alguna manera, excesivo de gasto energético. Y tomé la decisión de no hacer talleres. Comparto charlas largas, pero no talleres de fines de semana. Esta es la excepción que confirma la regla. Y tiene un porqué, claro, tiene un sentido y un porqué profundo, y es porque vosotros, no yo, vosotros y vosotras, con vuestra presencia aquí durante este fin de semana, con las aportaciones que realizáis para lo que habéis pagado por la comida, la estancia, etcétera, pues hacéis posible que esta casa se financie durante bastante tiempo. Creo que Mariló me recordaba que prácticamente un trimestre es lo que se consigue con un encuentro como este. Y la verdad es que de corazón pues estoy encantado de estar aquí y poner mi granito de arena precisamente a esto, ¿no? Ayudar a financiar la gigantesca y divina labor que se realiza aquí, ni más ni menos que durante 3 meses. La segunda singularidad por otra parte, siendo un taller, la interacción es especialmente importante. Los que estuvisteis aquí el año pasado, quizás recordéis que lo que hicimos fue reservar una parte del horario a coloquio. Eso es perfecto, no pasa nada. Sin embargo, interiormente no es un formato que me agrade. Creo que reservamos, si no fue el domingo por la mañana, fue el sábado por la tarde, el domingo por la mañana. No es un formato que me agrade. De modo y manera que prefiero que, en la medida en que vayamos avanzando, quien considere oportuno tome la palabra, en cualquier momento. Siendo un taller, no me molesta en absoluto. Vamos a estar muchas horas juntos. Entonces, aquella de vosotras, aquel de vosotros que sienta en un momento determinado hacer alguna observación, una pregunta o compartir alguna experiencia, lo hacemos sin ningún tipo de problema. Lo que sí os pido una cosa es que tengáis conciencia del programa que vamos a seguir. Para ello, precisamente, el programa lo tenéis a vuestra disposición ya. ¿Con qué objetivo? La experiencia, la vuestra y la mía, nos dice que muchas veces las preguntas que se empiezan a hacer en los talleres son cosas que después se van a ver y que lógicamente el participante, y además es estupendo, en su inquietud se pone por delante de lo que hasta ese momento se está viendo en el taller, pero se va a ver después. Ahí tenéis en el esquema todo lo que vamos a desarrollar en el taller, si la providencia lo estima oportuno. No sé si llegaremos al final o no, lo que la providencia estime oportuno, pero ahí lo tenéis íntegro. Como podéis comprobar, el taller tiene inicialmente 5 o 6 epígrafes que no son demasiado largos, pero que tienen sustancia. El A, B, C, D, E y F, cada uno dividido en distintos puntos. El primer epígrafe, que es, vamos a arrancar ahora con él, se refiere a conócete a ti mismo, a ti misma. Inmediatamente entramos con los símiles que nos permiten acercarnos de una forma sencilla a ese mayor conocimiento de uno mismo, de uno misma. El símil del coche y el conductor, que sabéis que me gusta mucho,
Y el símil del iceberg, que además viene bien, ¿no? Con el calor que hace, pues el símil del iceberg nos viene francamente bien. A partir de ahí, de esos símiles, vamos a ir desembocando en una serie de conclusiones de corazón. Por una parte, que lo que sucede en el exterior tiene su causa en el interior y se relaciona con los procesos concienciales. Esto nos llevará a detenernos un poquito en los estados de consciencia, en lo que ello significa, y terminaremos esta primera parte, por decirlo de alguna manera, con un apartado que está dedicado a la libertad y al miedo. Confianza y desconfianza en la vida. Libertad o miedo como forma de vivir, confianza o desconfianza en la vida como forma de vivir. Y cuando hayamos avanzado en estos epígrafes, llegaremos finalmente a lo que es la parte, por decirlo de algún modo, práctica del taller, que son los hábitos de vida. Los hábitos de vida. Y esos hábitos de vida vamos a hacer una comparación continua entre los hábitos de vida de la consciencia que hasta ahora ha imperado en nuestra vida o sigue imperando todavía en gran parte de seres humanos o en buena parte de la sociedad, que por llamarlo de alguna forma aquí se va a denominar la vía de la suma, la vía de la suma, son los viejos hábitos de vida, lo que nos lleva a pensar que nos faltan cosas y por tanto queremos sumar, queremos rodearnos de más capas, de más cosas, porque nos sentimos incompletos, porque tenemos miedo, porque tenemos inseguridad, y ante eso necesitamos cosas. Y esa vía de la suma da lugar a unos hábitos de vida muy concretos, y da también lugar a una forma de utilizar la mente muy concreta, y sobre eso nos vamos a detener con detalle, con mucho detalle. Y de la misma forma y en paralelo haremos una comparación a cuando en la consciencia de una persona se empiezan a sentir cosas nuevas, se empieza a abandonar la vía de la suma y se empieza a recorrer lo que, también por denominarlo de algún modo, más que nada buscando alguna expresión que sirva para el recuerdo, para recordarlo más fácilmente, aquí se va a llamar la vía de la resta, que es el momento en el que te empiezas a quitar tantas cosas que has ido metiendo en tu interior y en tu vida durante tantísimo tiempo. Y analizaremos los hábitos de vida que van dirigidos precisamente a quitarte todo eso. La diferencia entre los hábitos de vida de la vía de la suma, los antiguos, los que han venido instalados hace ya mucho tiempo en el devenir de la humanidad, y los nuevos hábitos que están ya apareciendo en nosotros y en el contexto del género humano, la diferencia es que los hábitos de vida de la vía de la suma llevan sufrimiento, ineludiblemente. Y una de las cosas más importantes que voy a intentar compartir en este taller es que os deis cuenta de eso, que el sufrimiento es inevitable cuando se camina por la vía a través de la vía de la suma, absolutamente inevitable. Y en cambio, esa... Inevitable era que se cayera. Era inevitable. Y en paralelo, como los hábitos que van ligados a la vía de la resta llevan a la tan ansiada felicidad. Pero vaya por adelantado, que no es una felicidad sinónimo del bienestar. El bienestar, el malestar, esas búsquedas que son exteriores, pertenecen a la vía de la suma. La vía de la resta lleva a encontrarte con lo que eres. Y en el encuentro interior con lo que somos, aparece, emana y brota la felicidad. Pero no es una felicidad con una causa, que es lo que le pasa al bienestar, que para sentir bienestar se requiere una causa. Y de hecho por eso no solamente existe el bienestar, sino que existe el malestar. Y en función de la circunstancia, en función de los acontecimientos, se vive con bienestar o con malestar. Y son estados que además van mutando en el tiempo. Se van sucediendo, se van entremezclando en la vida cotidiana. Pero eso pertenece a una forma de vida donde estamos buscando fuera la satisfacción. Cuando la hallamos, decimos que estamos bien, bienestar. Cuando esa satisfacción no la hallamos, las cosas no son como mentalmente queremos, nos sentimos mal, malestar. Eso pertenece a la búsqueda exterior. Eso pertenece al olvido de lo que realmente somos, a intentar conseguir fuera cosas que realmente no necesitamos conseguir porque ya la tenemos.
ya son nuestras. Y en la vía de la recta, cuando vamos soltando y nos encontramos con lo que somos, brota la felicidad. Pero es una felicidad incausada. No tiene causa. Punto. Eres feliz. Punto. ¿Por qué? Porque es nuestro estado natural. La felicidad es nuestro estado natural. Los seres humanos lo estamos recordando. Y la felicidad es el estado natural del ser humano. Y gozar la vida es la acción normal en esta vida del ser humano. Sin embargo, por los motivos, por las razones que vamos a ir analizando y desgranando en el taller, nos hemos empeñado en huir de nosotros mismos. Olvidamos lo que somos y al olvidarlo nos lanzamos fuera a conseguir cosas en una vorágine que es la vía de la suma, que solamente nos lleva al sufrimiento. Cuando se elaboró este esquema que tenéis en vuestro poder, la intención era que en cada uno de los epígrafes alguno o alguna de vosotros o de vosotras lo leyera en voz alta. Esto topa con un problema en el aquí y ahora, y es que para Mindalia Televisión, que nos está haciendo el favor de grabar este taller para que pueda llegar a todas las personas que no tienen la oportunidad de compartirlo, sería tremendo la cantidad de parones que habría que hacer cada vez que por parte vuestra, porque habría que ir pasando micrófonos y ese tipo de cosas. O que se acerquen o que hablen alto. Eso tendréis que acercaros aquí. En fin, yo quizás lo que esta tarde vamos a fluir, me vais a permitir que yo tome la palabra por vosotros y que lo lea. Ya mañana, si te parece, ya vemos la posibilidad de que seáis vosotros o lo que sea, ya lo vamos viendo. Y dicho todo esto, y antes de entrar en materia, sea por Ana, ¿vale? Sea por Ana. Que este encuentro sea por ella, que está aquí, obviamente está aquí. Está allí. Ella no está en ese plano intermedio que es el tránsito. Ella seguro que está ya allí, pero desde allí, sin ningún tipo de problema, habida cuenta de nuestra capacidad, nuestro poder divino y nuestra multidimensionalidad, se está también aquí. Y ella está con nosotros y seguro que este taller va a fluir divinamente porque ella va a poner todo de su parte para que así sea. Dicho esto, arrancamos, ¿vale? Venga. Conócete a ti mismo, conócete a ti misma. En el arranque podemos leer lo siguiente. Este epígrafe tiene un único punto y dice: consciencia, espiritualidad, despertar. Se habla mucho de ello, pero ¿qué son? ¿En qué consisten? Muy simple, en conocerse a uno mismo, a una misma. El aforismo «conócete a ti mismo» fue colocado por los sabios griegos en el pronaos del templo de Apolos en Delfos, donde se encontraba el oráculo para consultar a los dioses. ¿Qué significa? Se puede entender fácilmente utilizando estos dos símiles muy sencillos de entender: conductor y coche e iceberg. Y ahora vamos a ir. Creo que este párrafo que he leído es un párrafo simple, aunque tiene un mensaje que de corazón considero clave. ¿Cómo se comienza? Consciencia, espiritualidad, el despertar del que tanto se habla. ¿Qué es? ¿En qué consiste? A la hora de definirlo, eso que estáis viviendo vosotros y vosotras, esos nuevos sentimientos, esas nuevas cosas que brotan de dentro, esa nueva consciencia, ese despertar, ¿eso realmente en qué consiste? Es más, la espiritualidad, esa espiritualidad que hasta ahora ha venido fundamentalmente de la mano de las religiones. Ya no, ya la espiritualidad está desbordando el ámbito de las religiones, está yendo mucho más allá. Pero esa espiritualidad, ¿en qué consiste? ¿Qué es la espiritualidad? De corazón a corazón, tal como mi experiencia me indica, es sencillamente conocerse a uno mismo. Ya está. No hay más. Lo demás, permitirme que lo exprese así,
voy a ser muy coloquial, obviamente, en todas estas horas, permitidme que lo exprese así, es un enredo de la mente. La espiritualidad, la conciencia, el despertar es que te conozcas. Punto. Ya está. Y mientras que no te conozcas, ni conciencia ni no conciencia, ni espiritualidad y no espiritualidad, ni despertar ni no despertar. Enredos mentales. La clave es que te conozcas. No es casual que tanto en el ámbito espiritual como en el ámbito filosófico, ajeno a los contenidos espirituales, siempre, a lo largo de la historia de la humanidad se haya insistido en esto. Como pone de prueba la inscripción en el templo de Apolo en Delfos. Conócete a ti mismo. Y a partir de ahí, claro, la mente empieza a dar vuelta. Ah, sí, claro. Me tengo que conocer a mí mismo, me tengo que conocer a mí misma. Es tan sencillo y tan simple el conocimiento de uno mismo que la mente nunca nos va a dar la llave de lo sencillo que es. Porque la mente se empeña siempre en caminos complicados. Y cuando las cosas son muy simples, la mente dice, no, esto no puede ser. Y se enreda con otro elemento, con otra forma, con otras búsquedas, que como son de enredo y conllevan esfuerzo y trabajo, la mente dice, ah, sí, por aquí a lo mejor llego a conocerme a mí mismo. Pero conocerse a uno mismo es muy sencillo. Tan sencillo que con los dos símiles a los que ya he hecho mención, lo podemos entender perfectamente. Coche y conductor, conductor-coche e iceberg. Y si os parece, hasta aquí creo que no habrá ningún problema, ¿no? Si os parece, pasamos y damos un pasito más. Y hablamos del conductor y el coche. Antes de leer lo que aparece en el esquema, el conductor es lo que realmente somos. Lo que siempre hemos sido y lo que siempre seremos. El conductor, por tanto, no ha nacido y, por tanto, no morirá. El conductor es esa parte vuestra que identifica lo que realmente soy. Lo que realmente soy. Y su característica es la eternidad, la ausencia de principio y la ausencia de fin, la ausencia de nacimiento y la ausencia de muerte. Y ese conductor que sois, cuando os conozcáis, ya sabréis por qué, no hay un único motivo, está aquí ahora, encarnado en el plano humano. En la encarnación en el plano humano, para vivirla, para experienciarla, necesitamos un vehículo, un coche, que nos permita estar aquí. Porque las características del conductor no le permitirían. No tiene corporeidad, no tiene densidad, no tiene materialidad. No le permitirían vivir la experiencia humana. Para vivir la experiencia humana nos encarnamos en un coche, en un yo físico, mental y emocional. El que vosotros tenéis, el que yo tengo. Me estáis mirando y a lo mejor alguno o alguna está percibiendo el conductor que soy. Pero para la inmensa mayoría de las personas, sí, cuando me miran, igual cuando miran a vosotros y a vosotras, lo que ven es el coche. El yo físico, mental y emocional. La apariencia física, la mente, que ahí está, cuando hablamos, cuando escuchamos, cuando interactuamos, ahí está la mente, y las emociones, que están ahí también, en nuestro estado de ánimo, en nuestro día a día. Y eso es lo que solemos percibir. Pero eso es solo el coche, que es muy importante. El coche tiene una enorme trascendencia, porque nos permite vivir la experiencia humana, que es lo que queremos hacer, si no, no estaríamos aquí, ¿no? Que ahí no estamos por obligación. Y el coche, sin él, no podríamos vivir la experiencia humana. Por tanto, el coche es sagrado. Algunas corrientes espirituales han hablado del templo, del coche como templo. El templo que cobija a la divinidad que somos. Pero yo me atrevería a decir más, es que el coche también es divino, porque todo es divino. También lo es. Pero hay diferencias entre conductor y coche. Vamos a entrar en ello ahora.
Lo primero que se recuerda cuando en este taller aparece en el esquema lo de conductor y coche es conductor eterno, más allá del tiempo y del espacio. Esa eternidad, ese no haber nacido y no conocer la muerte, a lo que antes me refería. Eterno, más allá del tiempo, más allá del espacio. Es eso de vosotros y de vosotras que no conoce el cambio. El conductor vive al margen de cualquier noción de cambio. Nos levantamos por la mañana. Hoy, por ejemplo, para estar aquí en Alozaina, venimos de puntos distintos. Y cuántas cosas han pasado en el día de hoy, ¿verdad? Estar aquí en estos momentos. Cuántas cosas. Y a las 9:30 cerraremos el taller hasta mañana, cenaremos juntos, a la hora que sea nos iremos a la cama. ¿Y cuántas cosas habrán pasado desde que os levantasteis por la mañana hasta que estéis ahora en la cama por la noche? Han variado tantas cosas que hasta ha variado el sitio donde dormir. Multitud de cosas han ido cambiando. Porque en el mundo en el que nos movemos, la característica es la impermanencia. Nada es permanente. Todo está en continua evolución. Pero, lo que sois no conoce el cambio. Lo erais cuando os levantasteis esta mañana y lo seguís siendo cuando os acostéis esta noche. Y lo mismo pasará mañana, y pasado, y el otro, y el otro, y el otro. Los orientales lo llaman el tercer ojo. También hay corrientes espirituales que lo llaman el testigo interno. Es aquello que se puede localizar en cualquier momento porque es lo que somos y que, por definirlo coloquialmente de algún modo, es una especie de observador. Lo que ocurre, lo observa y lo vive, pero desde la observación, no desde la emoción, no desde los juegos mentales que provocan las vivencias y las experiencias, sino simplemente se limita a observarlo y a vivirlo, sin ningún juicio, desde que nos levantamos por la mañana hasta que nos acostamos por la noche. Y durante el sueño igualmente. Permanece en estado de observación y en paralelo viviendo la vida. Cuando entremos en los hábitos de la vía de la recta, profundizaremos mucho menos. El segundo punto que se destaca es el coche. El yo físico, mental y emocional que el conductor utiliza para vivenciar la experiencia humana, marcada por el tiempo y el espacio. Fijaros la sincronía asincrónica. El conductor vive fuera del tiempo y del espacio. El tiempo y el espacio no existen para él, para lo que somos. Sin embargo, el plano humano se caracteriza precisamente por vivir el tiempo y el espacio. Forma parte de la experiencia humana, en la consciencia que encarna para saber, para vivenciar, para experienciar qué es el tiempo, qué es el espacio, porque en este plano sí existe el tiempo y el espacio. Y el conductor utiliza un coche, y ese coche que le permite vivir la experiencia humana, por supuesto que vive en el tiempo y en el espacio. El coche que todos tenemos vive en el tiempo y en el espacio. Es importante recordar que el coche que tenemos para vivir la experiencia humana, cada uno de nosotros, no es casual. No es que te toque un coche por azar. A mí me ha tocado este por azar. Pues no. El coche de todos los que estamos aquí, de los 7.000 millones de seres humanos, no es producto del azar, sino que cada uno elige el coche que requiere para vivir las experiencias que quiere vivir. Esto
es muy fácil de constatar con nuestra vida cotidiana. Seguro que más de uno y más de una, durante su vida, sobre todo los que ya acumulamos unos añitos, hemos tenido varios coches. Entendiendo por coche en este caso lo utilitario, con los que hacemos excursiones, vamos al trabajo y ese tipo de cosas. Hemos tenido varios coches. Y no es difícil percibir que en cada momento hemos ido teniendo el coche que se ajustaba a los requerimientos de ese momento. Sin cansaros con mi vida, es evidente que cuando, sin tener un duro, yo saqué el carnet de conducir, lo único que pude acceder fue un SEAT 600 que tenía más años que yo. Tenía yo 18 y el coche tenía 23 años. Sevilla 120.000 y me costó 23.000 pesetas. Sevilla 120.000. ¿Por qué elegí ese coche? Pues porque mis condiciones económicas, mis requerimientos me llevaban a tener ese coche. Eso sí, cuando terminé la universidad y aprobé una oposición, en cuanto que empecé a tener una nominilla, cambié el coche. El SEAT 600 pasó a una amiga y yo compré un R5 también de segunda mano, pero un R5, naranja, muy bonito, Sevilla M. Bueno, y era el coche que yo ya necesitaba en ese momento. Un chaval joven que ha terminado sus estudios, que sacó su oposición, pues ya otra cosa, no el 600 tan cutrecillo, con el que me movía, que además no tenía freno, porque cuando se le... Era un coche magnífico, no se estropeaba nunca, pero el chasis lo tenía roto. Un amigo le metió fibra de vidrio, porque así cuando se le pisaba el freno, se hundía. Y había que frenar con el freno de mano. Pero hicimos un viaje a Bilbao, frenando con el freno de mano. Y sin cinturón de seguridad, ¿te acuerdas? Y poco a poco, ya ni sentimentalmente con María Jesús, tuvimos 3 hijos y buscamos un coche más grande. Porque era el coche que necesitábamos para esa familia que habíamos formado. Que el R5 no valía. Es decir, vamos cambiando de coche en función de los requerimientos de nuestras exigencias, de nuestras necesidades, y tenemos el coche preciso para ello. Bueno, pues con el conductor y el coche, del símil que estamos utilizando, pasa exactamente igual. Tenéis el conductor, tenéis el coche que requerís para vivir las experiencias que queréis vivir. Quizá hago abuso de ella, pero me lo permite. Yo tengo una magnífica amiga que se llama Cristina Vega. Para algunos de los que estáis aquí es conocida. Cristina tuvo polio cuando tenía unos meses y toda su vida ha ido en silla de ruedas. Y sigue yendo en silla de ruedas. Y si Cristina estuviera aquí, diría ella, porque lo ha dicho muchas veces delante mía, mirad, este es el coche que yo elegí. Puede parecer raro, ¿no?, elegir un coche que conlleva ir toda tu vida en silla de ruedas. Pero ella es consciente. Y al ser consciente, sabe que ese es el coche que ha elegido. Porque en ese estado físico está viviendo unas experiencias que no podría vivir si no es con ese estado físico. La mente dice, qué locura, anda ya, hombre, ¿cómo va a elegir nadie vivir toda la vida en una silla de ruedas? La mente, lo vamos a decir mucho en el taller y esta es la primera vez, la mente no entiende la vida. Vamos, es que ni se entera. La mente sirve para lo que sirve, hablaremos de ello, pero no sirve para entender la vida. Y no entiende esto que Cristina comparte, que ese coche está elegido por ella. Y ella es perfectamente consciente de ello. Cuando el conductor va a encarnar en el coche, elegimos, permitidme que lo diga así, un kit de encarnación. Y el kit de encarnación incluye distintas cosas. Por ejemplo, los padres. Elegimos a nuestros padres. Y cuando los padres son unos maltratadores, el padre es un borracho y abusa de la niña, también. La mente dice imposible, no se entera. Le falta perspectiva para entender la vida. Vamos a ir entrando en ello durante el taller. En el kit de encarnación van incluidos, en primer lugar, los padres. En el denominado libro tibetano de los muertos, que no se titula así, por cierto, pero en fin, es la traducción que le han dado en castellano, nos narran los distintos bardos, las distintas fases. Es un libro que está escrito, si mi memoria no falla, en el siglo VIII. Narran las distintas fases del tránsito, desde que desencarnamos
hasta que volvemos a encarnar, las distintas fases. Y en el último bardo, en la última fase, antes de encarnar, dicho de una forma metafórica, lo que realmente somos se pasea, en la descripción metafórica que hace el libro, se pasea por una especie de cuevo, una especie de corredor, donde hay parejas copulando, haciendo el amor. Y en ese paseo se elige a los padres. Puede ser que con esa pareja ya tenga relaciones de vidas anteriores, pero en cualquier caso, las tenga o no las tenga, las eliges ahí. Y cuando eliges ahí a tus padres, son transparentes para ti. Ahí no hay nada oculto, son transparentes. Tú sabes cómo son. Y sabes, por tanto, qué vida, entre comillas, vas a tener cuando nazcas en esa familia. Los padres, el lugar de nacimiento, por tanto, lo estás eligiendo ahí. ¿Por qué? Porque es el lugar de nacimiento donde residen tus padres. Es obvio. Y también la situación socioeconómica, que es precisamente la de tus padres. Dime. ¿Y cuando hay un aborto? Exactamente igual. ¿Tú eliges los padres y después eliges aborto? Por supuesto. ¿Y después eliges por qué otra vez ese estado de conciencia? Mirad, perfecto. Y además es un tema, te lo agradezco porque es importante. Y siendo importante, da igual el momento del taller en que lo abordemos, y este es el momento. El conocimiento de uno mismo, os puede parecer muy salvaje lo que voy a decir ahora, nos lleva a ser amorales. La moralidad es un invento de la mente. Yo sé que esto suena fatal, pero la moral simplemente no es necesaria cuando te conoces a ti mismo, a ti misma. Porque lo que surge, lo que brota con el conocimiento de ti mismo, es una cosa que está mucho más allá de la moral. Donde la moral es nada, una cosa enanita en comparación con la magnitud de eso que surge, que es amor. Amor. Y cuando el amor está ahí, ni moral ni no moral, hay amor, que es lo que realmente somos. Y esto, que efectivamente suena muy bruto, hizo que filósofos como Nietzsche escribieran libros que le criticaron mucho de vivir más allá de la moral. Pero como Nietzsche en el ámbito espiritual está mal visto porque se le considera ateo, lo cual es un error profundo, pero en fin, así se le considera, permitidme que saque a colación a otro ser humano que vivió siglos atrás, que no hay ningún tipo de duda, entre comillas, de su espiritualidad. Entre otras cosas, por ejemplo, porque está en los altares, es santo, y porque escribió muchos libros de mística, y porque desde el siglo V, si no recuerdo mal, es doctor de la Iglesia. Estoy hablando de Agustín de Hipona, más conocido como San Agustín. Y San Agustín, cuando se encuentra con lo que es, cuando se conoce a sí mismo y encuentra al conductor que es su verdadera esencia, su verdadera naturaleza, su verdadero ser, lanza una frase que en las escuelas de teología se intenta pasar de puntilla por ella, porque es una frase que desconcierta la mente. Ama y haz lo que te dé la gana. Y eso lo dice un santo. Ama y haz lo que te dé la gana. Pero claro, es que en el punto de encuentro con lo que eres, que es cuando el amor surge y toda tu vida se convierte en amor, y ya ni siquiera es que ames. El amor ya no es un acto volitivo de la mente. Ah, voy a amar. No, no, no. Es que es inevitable que lo hagas, porque al ser amor no puedes hacer otra cosa. Es algo así como respirar. Es que no tienes otro remedio que amar, porque es que es lo que eres. Cuando se vive ese estadio, cuando se vive ese encuentro, cuando se vive esa experiencia, efectivamente, haz lo que te dé la gana. Porque hagas lo que hagas, va a estar impregnado de amor. Y ahí ya no hay moral. Ahí ya no hay moral. Con la moral, que ha sido una especie de bastón que hemos utilizado para nuestro desarrollo conciencial y evolutivo, como las religiones, como tantas cosas. Y ha sido útil durante mucho tiempo. Pero ya no. Si estáis aquí de verdad es porque ya no lo es. Ya para vosotros no es una herramienta útil.
Y esa moral, que no es una herramienta útil, habiendo servido de bastón, a su vez ha generado rémoras. Rémoras mentales, ¿no? Rémoras mentales. Muchas rémoras mentales. Y que afectan a experiencias concretas de la vida. Por ejemplo, al suicidio. ¿Cuántas cosas se dicen acerca del suicidio? Está anatemizado, tachado. Y parece que no se recuerda que los lamas se suicidan, todos, sin excepción. Todos sin excepción. Los lamas se suicidan todos. Película El pequeño Buda, ¿la habéis visto? Cuando el lama que ha ido por el mundo buscando a los niños que son la posible reencarnación de otro lama, él considera que ya ha vivido lo que tenía que vivir. Se lo dice a los restantes monjes del monasterio, y en una sala de meditación lo rodean, todos se ponen a meditar, y este lama, que tiene un control profundo de la meditación, de la respiración, es capaz de ir apagando el latido del corazón, porque tiene esa conciencia y tiene ese conocimiento profundo. Y si habéis visto la película, recordaréis que de estar en una postura típica de meditación zen, hay un momento determinado que simplemente, ¡plac!, la cabeza se le viene abajo. Esa persona la calificamos de santa, pero se ha suicidado. Es verdad que no se ha suicidado de un tiro, pero se ha suicidado a través de una técnica, que es verdad que no es una técnica que esté al alcance de todo el mundo, de ahí que lo veneremos, pero se ha suicidado, porque ha llegado a la conclusión de que había vivido lo que tenía que vivir. Que además, si me lo permitís, es la forma lógica de abandonar este plano, en plena conciencia. Es la forma lógica, es la forma normal. Lo hemos olvidado, pero es la forma normal. Aquí, en Andalucía Oriental, yo tuve la oportunidad de conocer un libro sobre historias sufíes en Málaga y en Granada. Bueno, pues en el Reino de Granada, antes de 1492, los cabezas de las cofradías sufíes morían así. Las cofradías eran como barrios, y estas personas eran personas de una gran profundidad espiritual, estos cabezas de cofradía, y cuando consideraban que había llegado el momento, convocaban al barrio y hacían 2 días de fiesta con este señor en medio de la plaza. Y el día de ir a hora H, esta persona se guardaba ya silencio, e igualmente a través de la respiración y el control del latido del corazón, ¡plac!, se acabó. Esto lo comparto porque cuando hablamos de suicidio, bajo el prisma de la mente, haríamos bien en recordar esto. ¿Y con esto qué quiero decir? Que todo depende. Que todo depende. Lo único cierto, y hay un apartado en el taller que hablaremos de eso, de lo que se conoce como muerte, que no es tal, es un tránsito. Lo único que debemos ser conscientes, y ahora lo digo, aunque sea mañana cuando volvamos a ello, es que el estado de tránsito, que es el que se vive cuando salimos del coche, cuando el coche se queda aquí, el estado de tránsito arranca con el mismo estado de conciencia que tengamos 1 minuto antes o 1 segundo antes de haber desencarnado. Es así de sencillo. Cuando se desencarna no aparece una hada mágica con una varita y te dice, ya estás despierto. No. Simplemente tienes el mismo estado de conciencia que cuando estabas encarnado. El mismo. Y el tránsito, a su vez, es un proceso evolutivo. Y ese proceso evolutivo es más corto o más largo en función de tu estado de conciencia. Si tu estado de conciencia está muy apegado a lo material, vas a necesitar evolucionar consciencialmente, desencarnado en esa fase que conocemos como tránsito. No vas a llegar al túnel de luz. Es que simplemente no lo vas a ver, porque tu estado de conciencia está muy apegado a lo material. Y en esa fase se puede estar, entre comillas, lo que aquí llamamos tiempo, mucho tiempo. No es estancamiento, hay una evolución, pero esa evolución puede ser más rápida o más lenta en función del libre albedrío
que ahí también se sigue dando de la misma forma de cuando estamos encarnados. La película El sexto sentido de Bruce Willis, donde Bruce Willis, es el protagonista, lo pone muy bien de manifiesto. Recordaréis que la película narra un psicólogo, Bruce Willis, que está atendiendo a un niño que ve muertos. Lo que la hayáis visto seguro que lo recordáis. Y el niño, claro, al ver muertos se encuentra de todo. Y el chaval por la noche tiene miedo y muchas veces se mete debajo de una especie de tienda de campaña que él ha montado. Y en paralelo la película nos narra la vida de Bruce Willis, que por algún motivo la mujer no quiere saber nada de él. No le habla, sus cosas, debido a lo enfadada que está, que eres Bruce Willis, que debido a lo enfadada que está, lo ha metido en un desván. Él intenta hablar con ella, pero cada vez que intenta hablar ella se va. Y así va discurriendo la película, hasta que llega el final de la película. Bruce Willis está ahí evolucionando, porque Bruce Willis es un muerto, permitidme que lo diga así, está en tránsito. Por eso precisamente está en relación con el niño, porque el niño ve muertos, y por eso está viendo a Bruce Willis. Y esto es lo que Bruce Willis finalmente se da cuenta. Se da cuenta que ese es el motivo por el que él está interactuando con el niño, porque el niño ve muertos y él está muerto. Ahí se da cuenta de lo que durante mucho tiempo no se había dado cuenta. Y ahí también comprende la verdadera relación con su esposa. No es que la esposa esté enfadada, es que está muerto. Y por tanto cuando le habla, la esposa no lo escucha, no lo oye, porque no tiene corporidad. Y la esposa no tiene la sensibilidad de poder percibir que ahí hay algo. Y el hecho de que haya guardado los objetos de Bruce Willis en un desván es que ella, en su dolor por haber perdido al marido, no quiere encontrarse con esos objetos por la casa y opta por guardarlos. Pero Bruce Willis tiene que vivir una serie de experiencias para verlo. Y una vez que lo ves, placa. Vamos a decirlo así, ya da el salto. Pero ese tránsito puede ser muy rápido, nada, horas, 1 hora, 2 horas, media hora, o puede ser de años, o puede ser de siglos, y no pasa nada. Que no venga aquí a la mente de decir, que esto tiene que ser tremendo. No. Las personas que están ahí en el tránsito apegadas a lo material creen que todavía tienen cuerpo físico y están viviendo en casas y a veces se creen que se ponen enfermos y van a hospitales. Es un mundo muy curioso, que además personas que han experienciado mucho este tipo de cosas lo han narrado mucho mejor de lo que yo lo puedo hacer. Para los más interesados, por ejemplo, en Madrid se lleva desarrollando hace muchos años una experiencia de contacto con personas, entre comillas, en tránsito, que es el vuelo de la mariposa. Ahí tenéis muchísima información acerca de esto. El vuelo de la mariposa. Y lo único cierto, que es lo que quería enfatizar, es que cuando desencarnamos tenemos el mismo estado de conciencia que antes de desencarnar. Por tanto, en el caso del suicidio, esto es lo único que tenemos que tener en cuenta. Que no haya ningún juicio, sino un conocimiento de lo que somos, y en ese conocimiento el hecho de que al desencarnar tenemos el estado de conciencia que teníamos un segundo antes de desencarnar. Por tanto, cuando un lama o un sufí, entre comillas, se suicida en un momento de un estado de conciencia pleno, de conocimiento absoluto de lo que es, y de un conocimiento tan profundo de todo que tiene una conciencia de que ya ha vivido en esta vida lo que tenía que vivir. Y cuando abandona, mediante la técnica de la respiración, la parada de los latidos del corazón, abandona el cuerpo físico, tiene ese estado de conciencia. Y por tanto su tránsito es un tránsito muy veloz, porque tiene una conciencia plena. La persona que opte por el suicidio, pero debido a que lo está pasando mal, a que está agobiado con la vida, ahí no hay una conciencia plena. No lo hay. No se trata de juzgarlo, sino simplemente que no lo hay. Hay personas que el suicidio es atormentado, en tormento. Lo único que tenemos que saber es que el estado de conciencia es el mismo. Y ojo, que tampoco pasa nada, porque en el tránsito se evoluciona, se sigue evolucionando. Y hay que desprenderse de ese apego a lo físico y lo material para pasar por el túnel de luz.
Y eso es lo que hacemos durante el tránsito. Esto lo he sacado a colación del aborto, hablando de la moral y queriendo también hablar del suicidio. Y ahora vamos al aborto. Todo tiene un sentido profundo y nada es casual. Y efectivamente, como conductores, entre comillas, podemos encarnar para vivir la experiencia de estar en el feto de la madre un día, un mes, 3 meses, 6 meses, y que ahí termine esa experiencia vital. La mente dice, ¡qué disparate! Bueno, ¿y por qué va a ser un disparate? Primero, eso conlleva unas experiencias para el que se ha encarnado en el feto. Pero es que además, en las encarnaciones, siendo, entre comillas, individuales, hay interacciones grupales. Hay familias de almas. Y esas interacciones grupales hacen que, por ejemplo, un conductor esté dispuesto a vivir la experiencia de ser abortado, porque ese aborto va a hacer que los padres, normalmente la madre, la experiencia del aborto, que es una experiencia fuerte, en cualquier escenario, es una experiencia fuerte e intensa, en cualquiera, que esa experiencia le permita percibir cosas que sin vivir esa experiencia no percibiría. Y ese percibir cosas no tiene por qué ser al día siguiente, ni siquiera al año siguiente. Pueden pasar años, pero una madre que ha tenido un aborto, no estoy hablando de moral ni de culpas, sino de experiencia. Es una experiencia potente y esa experiencia aparece. Y no lo digo con connotaciones negativas, aparece. Aparece y hace que se perciban cosas que si no, no se percibirían. Y por tanto, vamos, divinamente, un conductor puede elegir una encarnación para ser abortado a los 2 meses, para provocar unas experiencias en esos otros conductores con los que mantiene una relación grupal, una interacción de lo que es una expresión bella, muchos llaman pacto de amor entre almas. Lo mismo ocurre cuando alguien encarna, no ya para ser abortado o abortada, sino para vivir muy poco tiempo. 6 meses, 1 año, 2 años, 5 años, 15 años, 20 años, ese hijo o esa hija que se nos va en accidente o por una enfermedad. Todos conocemos padres y madres, que se le han ido niños y niñas con 1 año, 2 años, 5 años, a veces, por ejemplo, con un tumor en un proceso de enfermedad que ha durado 1 año y medio. ¿Qué sentido tiene, verdad? Qué cosa más absurda. Encarnarse para hacer el tránsito a los 2 años y además por medio en una enfermedad de un tumor que prácticamente ha durado todo el tiempo del tiempo que ha estado encarnado. Qué cosa más ridícula, ¿verdad? Y claro, el padre y la madre, cuando no se conocen a sí mismos, quedan destrozados. Posiblemente dentro de los niveles de sufrimiento que se vive en el plano humano, este sea de los más duros. Para la madre, la pérdida de un hijo. ¿Qué sentido tiene? Volvemos a los pactos de amor. Ahí hay un pacto de amor muy profundo, enormemente intenso. El pacto de amor de ese conductor que se ha brindado vivir esa experiencia, encarnarse para morir al poco tiempo de una enfermedad, sabiendo además el impacto que eso iba a tener en los que se quedan, en las dimensiones espirituales de los que se quedan, conociéndolo perfectamente. Tanto se conoce que se hace por eso precisamente. Hay padres y madres que nunca salen de esta experiencia. Y la vida se convierte en un sinsentido. Pero hay padres y madres que esta experiencia, sin embargo, los cimbrea. Y después de un tiempo de desolación, empiezan a ver. Y cuando empiezan a ver y ven,
Hay muchas asociaciones en muchos puntos de padres y madres que han perdido hijos. Por Sevilla funciona una que funciona muy bien, que se llama Alma y Vida, pero hay en muchos puntos asociaciones similares. Y yo he podido conocer ahí a padres que han visto. Y claro, cuando se ve, es espectacular. Es espectacular porque tomas conciencia de que la pérdida de ese hijo, que ese hijo se haya ido, es lo que a ti precisamente te ha provocado tal cimbreo, tal cataclismo, que hoy tu vida, tu percepción de la vida, tu visión de la vida es radicalmente distinto. Muchas gracias. Y que sin eso, muy posiblemente, no lo sería. Y entonces entiendes que, entre comillas, tu hijo, que no es tu hijo, es una dimensión espiritual encarnada en un cuerpo que fue tu hijo, en un coche que fue tu hijo, tiene un pacto de amor contigo. Y la vida se convierte en otra cosa totalmente distinta, claro. Entonces, cuando hablamos de cosas como el suicidio, como el aborto, vamos a conocernos a nosotros mismos. Cuando nos conocemos a nosotros mismos, todo se entiende. El sentido profundo que tiene todo. Y fundamentalmente, además, se adquiere perspectiva. Permitirme un ejemplo, hay varias personas que le he pedido la palabra, ahora mismo la doy. Permitirme un ejemplo que utilizaré quizás el domingo por la mañana para el cierre, pero que no viene mal ahora también el ponerlo de manifiesto. Ese testigo interno, ese tercer ojo del que nos hablan los orientales, cuando se percibe, tu vida en Internet, muchos de vosotros quizás para llegar a Lozaina habéis utilizado Google Maps o algún mapa de esos que se utilizan con zoom. Puede acercarte más al mapa o alejarte más. Por ejemplo, si ahora mismo el zoom estuviera aquí, se vería este salón, punto. Pero claro, ¿esto dónde está localizado? Pues ni idea. Para saber dónde está esto localizado tienes que le das a menos y el zoom se aleja. Y entonces podrías ver que esto es una casa que está en un pueblo. Pero bueno, salvo que conozca muy bien Málaga, tampoco. Bueno, sí, sé que es un pueblo en serranía, pero ¿exactamente qué es? Le vuelves a dar al zoom menos, se eleva, y si lo elevas lo suficiente puede ya divisar a lo mejor la Costa del Sol, o puede divisar la Sierra Nevada, elementos que sí te permitan empezar a localizar. Mira, pues estos están en Andalucía. Esta gente en esa casa están en un pueblo de Andalucía. Y aproximadamente ahí por Málaga, por ahí tienen que andar. Pero claro, eso en caso de que conozcas un poquito esto, Andalucía. Pero hay mucha gente que no tiene por qué conocer Andalucía, ¿verdad? Y siguen despistados por completo. Y tienen que elevar más el zoom. Y entonces, por ejemplo, aparece la península ibérica. Hombre, eso la mayoría de la gente, ya con esa pista, ya empezaría a atar cabos. Pero en cualquier caso, con el zoom puedes seguir. Y puedes ver Europa. Y puedes ver el planeta Tierra. Y puedes seguir. Y puedes ver la galaxia. Y puedes ver otras galaxias. Y sigues, y sigues, y sigues. Y lo mismo puedes salir de este universo y ver que estás en un multiverso con muchos universos. Y puedes seguir, y seguir, y seguir, y seguir. Ese es el zoom, que con el ejemplo de Internet sabemos perfectamente lo que es. Bueno, pues cuando tomamos conocimiento de lo que somos, nosotros no somos el zoom, sino que somos el que puede utilizar el zoom y de hecho lo utiliza. Somos la consciencia que utiliza el zoom. Y por tanto, no siendo nada, podemos ser todo. Todo depende del nivel que le demos al zoom. Y cuando te has conocido a ti mismo, estás fuera. Pero estando fuera, puedes estar dentro y al nivel que tú consideres oportuno. Por ejemplo, puedes compartir un rato de coloquio, un rato de encuentro con una persona que en su estado de consciencia no salga del sota, caballo y rey
de estos son 4 días, vamos a tener cuanto más mejor, y que nunca se plantea nada trascendente, que nunca se plantea el momento de la denominada muerte, hasta que por fin, claro, llega. Pero con tu Zoom tú puedes convivir, compartir con esa persona, claro. Y te adaptas, clac. No pierdes tu consciencia, pero te permite compartir en consciencia, con amor y con compasión con esa persona. Compasión que no es mirar a nadie por encima del hombro, es compartir su pasión, entender lo que está viviendo. En psicología se llama empatía. La compasión es la empatía a lo bestial. Realmente, la consciencia, que es lo que somos, se mueve o se puede mover a voluntad. Esto también tiene que ver, permitirme el símil, con entrar y salir de la matriz, la célebre matriz. Cuando tomas conocimiento de lo que eres, tienes consciencia. Y al tener consciencia, lo que te ocurre es lo que le ocurre a Neo en la película Matrix. Si recordáis la película Matrix, la primera, el final de la película es que el protagonista, Neo Reeves, cuelga un teléfono y ¡yum!, sale volando. Antes ha parado una bala. Sale volando. No, ¿cómo es posible que vueles? Evidentemente es una imagen metafórica que utilizan los hermanos Wachowski en la película. Pero lo que está indicando es que al conocer lo que eres, tú ya estás fuera de la matriz. Eso sí, estás aquí por algo. Que es lo que nunca tenemos que olvidar. Estamos aquí por algo. Estamos aquí para vivir la experiencia humana. Por tanto, cuando te conozcas a ti mismo, cuando te conozcas a ti misma y adquieras plena conciencia, sea como Neo como Neo Reeves en la película Matrix, cuando adquieras plena conciencia, date cuenta de que no estás aquí para irte allí, sino que, lo expreso así, siendo de allí, estás aquí. Claro, es que hay mucha gente que con el lío del despertar lo que intentan es estar allí. Vamos a ver si allí estás. Si es imposible que no estés. Pero ahora estás aquí. Y como estás aquí, vive esto, con consciencia, pero vívelo. Es como entrar en un bar a tomar las tapas del bar y estar todo el tiempo pensando que te quieres ir del bar a no sé dónde. Eso sí, una vez que te vayas del bar sin haber probado las tapas, cuando estés en tu casa dirá, oye, qué gilipollas fui, que estuve en el bar y no probé las tapas. Las corrientes espirituales nos han hablado de el cielo en la tierra, no de la tierra en el cielo. El cielo en la tierra. Y no sé por qué estamos empeñados en ser como los globos. Una vez que empiezas a tener conciencia de cielo, te quieres ir al cielo. No, estás en la tierra. Toma contacto con esto. Vive esto, vívelo. Vive la experiencia humana, que además es una experiencia, lo vamos a ver en estas horas, gozosa, plenamente gozosa, siempre, siempre que no te empeñes en sufrir. Que si te empeñas en sufrir tampoco pasa nada, forma parte de la experiencia. Pero date cuenta que lo estás eligiendo. Venga, ¿alguna de las cosas que queréis plantear? Quiero, antes de salir del conductor y coche, quiero una pregunta. No hemos salido. No. Sí, ya, por eso, por antes de salir. Perdona. Habla para que te escuche todo el mundo. Sí, si no, y además así también te escuchamos en la cámara. Fuerte. Lo más alto posible. Claro. Bueno, la pregunta es la siguiente. Hacemos cursos, talleres y abrimos la mente y tomamos una serie de conocimientos, pero el hecho es que cuando lo intentas integrar, cuando intentas ser consciente las 24 horas, ¿con qué te enfrentas? ¿Con la mente o con el ego? ¿Quién es quien realmente, cuando va a salvar y te estás tomando la tapa, estás diciendo, pero bueno, si yo lo que quiero es irme a la playa? ¿Quién te marca el irte al bar por hábito, cuando tú realmente, conciencialmente o con la integración del conocimiento, lo que quieres es irte a la playa y estar al aire libre? Los mensajes que percibimos diariamente, cotidianamente, ¿cuáles pertenecen al conductor y cuáles al coche? Claro. Como vamos a entrar en ello con detalle, tomo buena nota, pero vamos a verlo con mucho detalle. Vale.
Más cosas. El conductor, cuando en un vehículo, digamos, sabe de la ciencia cierta, digamos, el tiempo que va a durar, como has dicho, un año, 10 años, 20 años, sabe cuánto tiempo va. Es una pregunta, una observación importante. Mirad, el conductor no conoce el tiempo y el espacio, con lo que no hace cábalas de tiempo. No hace cábalas de tiempo. Ahora bien, el conductor es, ahora luego insistiremos en ello, consciencia. Y la consciencia sabe de experiencias. De experiencias. De eso es lo que sabe el conductor. El conductor sí sabe de las experiencias que va a desplegar y a desarrollar al encarnarse en el plano humano. De eso es de lo que sabe. Cuando está en este plano, el desenvolvimiento de esas experiencias origina lo que aquí llamamos tiempo. Pero en el lenguaje del conductor no es un tema de 1 año o 5 años, son las experiencias. No se puede equivocar. Bueno, dice vuestro compañero, sí, no se puede equivocar. Mañana, además de la muerte, vamos a hablar de la enfermedad. Cuando encarnamos, vamos a desarrollar unas experiencias. Cuando esas experiencias están desarrolladas, nos vamos. Y la enfermedad, las enfermedades terminales, muchas de ellas sirven precisamente para eso. Ya ha llegado el momento y como no me sé matar como un lama y no me quiero dar un tiro en la cabeza, genero una enfermedad, creo una enfermedad. O tengo un accidente, creo un accidente para desencarnar, porque ya he vivido las experiencias que tenía que vivir. Nadie fallece por casualidad, nadie. También puede ocurrir que una vez que estás encarnado hay libre albedrío y en lugar de vivir las experiencias para las que encarnaste, vives otras experiencias y no pasa nada. No hay ningún sentimiento, por favor, de culpa ni de error. Eso pertenece al mundo de la mente. Cuando hacemos el tránsito y atravesamos el túnel de luz, no hay nadie que te juzgue. Ahí te das cuenta de que todo es como tiene que ser. Tan perfecto que ni siquiera se le puede calificar de perfecto. Aquí nos agobiamos mucho cuando se habla de que pues me encarné para vivir en no sé qué, pero se me olvida, hay que ver. Qué tonto soy, qué va a ser de mí, me van a castigar, qué va a pasar. No pasa nada, no pasa nada. Lo único que pasa es que las experiencias que quería desarrollar no las desarrollaron. Y ahora a partir de ahí, si quieres, vuelve a encarnar. Hay enfermedades que aparecen en la vida no porque hayas culminado tu experiencia y vayas por eso a desencarnar, sino precisamente como señales para que te des cuenta. Son señales que tú mismo estás generando para que te des cuenta de que te estás apartando de las experiencias que querías desarrollar. A mí me gusta poner el ejemplo de, por ejemplo, coger el coche. Mi experiencia en esta vida es salir de Lozaina en coche, en el coche que he elegido en la encarnación, para llegar a Ámsterdam. Porque mira por dónde, quiero ver los canales. Me han dicho que allí se fuma marihuana y no te pasa nada, y además hay un barrio rojo de prostíbulos a la vista. Y quiero conocer eso. ¿Vale? Pues tú te encarnas, coges tu coche, venga, de Lozaina a Ámsterdam. Pero por lo que sea, cuando andas por Jaén, de donde viene Sisi, cuando andas por la tierra de Sisi, pasa algo que das la vuelta. Y te vas para Granada, y de Granada te vas para Motril, llegas ahí a Muñeca, enderezas hacia el puerto de Málaga, allí coges un ferry que te lleva a Tánger, y en Tánger empiezas a recorrer la costa cayendo hacia el sur, y pasas por Ásila, y por Larache, y por Rabat, y por Casablanca, y por el Rachidía, y cuando te das cuenta andas ya por el Ayun,
en ese camino que te está llevando totalmente por derroteros distintos, experienciales, al de Ámsterdam, desde dentro se producen señales. Y esas señales a veces son enfermedades que aparecen en tu vida. Oye, que no, que te pares, que te pares. Se te rompes un brazo, te rompes una pierna, que te pares, párate. ¿Qué significa que me pares? Pues significa que te has encarnado para ir a Ámsterdam, y es que cuando ibas por Rennes has dado la vuelta y estás ya en el puerto de Málaga. Es que antes que te des cuenta has cogido el ferry. Y a ver si que con esta experiencia, con esta vivencia, te das cuenta. Es posible que te des cuenta. Sobre las enfermedades hablaremos mañana con más detenimiento. Los distintos tipos de enfermedades que hay, sus distintas causas, todas tienen un sentido profundo, todas sin excepción. Pero es muy importante que seamos conscientes que a veces la enfermedad es precisamente, al hilo de lo que el compañero ha planteado, un aviso que nos estamos dando nosotros desde el conductor que somos, de que el coche está por derroteros que no son los que experiencialmente queremos desarrollar.